המשיח, אני מאמין, אני מאמין, באמונו של... Bienvenidos y bienvenidas. La Iglesia Glorioso Jesús les da la más cordial bienvenida a todos ustedes. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2 en adelante. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice la palabra del Eterno: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, al cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal transgresión de pecadores contra sí mismo, está hablando de Jesucristo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Está hablando de nosotros que depositamos nuestra fe en Jesucristo. Muy bien. Dos cosas que habla el libro de Hebreos, el autor de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, que debemos estar puestos nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Dos cosas, autor y consumador. Quiere decir que la fe no es nuestra, sino que la fe es de Dios. Y Dios nos la da como un regalo, como un tesoro, como un obsequio, como un presente, como un don de parte de Él, que procede de Él. Todo es de Dios y es de Dios. Y todo fue creado para Él y por Él y para gloria de Él. Entonces, Él es el autor de la fe y el consumador de la fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tengo también en este estudio de la palabra de Dios que citar otros versículos. Vayamos al capítulo anterior, versículo 6 del capítulo 11 del libro de Hebreos, y encontramos esta palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Dice la palabra, enfatizamos en esta palabra, la fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios, a Jesucristo, crea que le hay, porque Él es galardonador. En otras palabras, Dios es recompensador de los que le buscan. Amén. Y también hay otra palabra en versículo 2 que dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, los hombres de la Biblia, los santos, los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los pastores y maestros, todos los personajes en la Biblia, obispos y diáconos, todos los que están registrados en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, alcanzaron buen testimonio a través de la fe. Buen testimonio es integridad a Dios. También tengo que citar en este estudio otros versículos de la Biblia, y para ello quiero que usted me acompañe al libro de Romanos en el capítulo 1 y el versículo 17. Dice la palabra del Eterno: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nuevamente, porque en el Evangelio de Cristo la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a enfatizar en este estudio lo siguiente: el Evangelio de Cristo. Eso es lo que nosotros los cristianos predicamos, a Cristo Jesús, el mensaje central, Cristo Jesús. Número 2, se revela por fe. Se revela por fe. Dios revela el Evangelio de Cristo. Y número 2, para fe, para que los que creamos en Cristo Jesús podamos alcanzar, podamos llegar a Dios. Porque Jesús dijo estas palabras textuales y puntuales y contundentes: yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, Dios revela el Evangelio de Cristo a través de la fe de Él, para que nosotros tengamos fe en Cristo Jesús. Y número 2, continuando con el estudio de esta palabra en el libro de Romanos: mas el justo por la fe vivirá. Justo, una persona que ha sido justificado por la sangre del Cordero de Dios. Por la fe vivirá, por la fe de Dios, no por su fe, sino por la fe de Dios. En otras palabras, ¿cuál es la fe de Dios? La fe revelada a nuestra vida es Cristo Jesús, el Hijo de Dios.
todo aquel que recibe a Cristo Jesús y vive para Él, tiene la fe de Dios en sí mismo y tiene la salvación de Dios. Porque la justicia, la perfección, porque la bondad y la verdad de Jesucristo ha vestido su vida. Ha sido despojado de la antigua vestidura del pecado, que es corrupción y maldad, pero ha sido vestido nuevamente por una vestidura sagrada, una vestidura que cubre todas sus faltas, y esa vestidura es la sangre del Cordero de Dios. Entonces, el justo por la fe vivirá. Quiero mostrarles también continuando con la palabra de Dios, en el libro de segunda de Corintios, vamos a estudiar el capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5 dice la palabra de Dios. Pero antes vamos al capítulo 4, que dice en el versículo 7, leemos todos juntos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nuevamente, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué quiere decir esto, estimados hermanos y amigos que nos ven a través de este canal? Tenemos este tesoro, está hablando de la fe en Dios, en Cristo Jesús. En vaso de barro, está hablando de nuestros cuerpos mortales, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí la palabra de Dios lo llama a la fe como un tesoro en vasos de barro, un tesoro en nuestras vidas. Y también dice la palabra del Eterno que el poder es la fe. La fe no es palabras, la fe no es creer. La fe es obediencia, la fe es acción, la fe es caminar en lo sobrenatural. La fe va contra lo contranatural, va contra lo contranatural. Es decir, va contra todo lo que es en esta cultura en que nosotros hemos nacido. La fe va más allá de nuestro razonamiento. La fe va más allá de nuestra lógica. La fe traspasa la lógica, traspasa el razonamiento. La fe es el entendimiento de Dios. Continuando con el estudio de esta palabra, también encontramos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, que dice: porque por la fe andamos, no por vista. Pero antes, en el versículo 6, dice lo siguiente: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo físico humano, estamos ausentes del Señor. Eso quiere decir que cuando estamos militando en nuestra carne, no estamos en comunión con Dios. Pero si estamos en constante comunión con Dios, nuestro espíritu se une a Dios a través de la oración y a través de nuestra fe. De la fe que Dios ha depositado en nuestras vidas. Pero, ¿qué dice el versículo 7? Porque por fe andamos y no por vista. No andamos por nuestras emociones, no andamos por nuestra percepción, no andamos por nuestros sentimientos, no andamos por nuestra voluntad. Andamos por la voluntad de Dios. Andamos por el propósito de Dios, por el plan de Dios, por la idea de Dios, por lo establecido de Dios, por los estatutos, por los decretos, por la constitución, por la ley de Dios, por los mandamientos de Dios, por lo que Dios ha hablado en su palabra. Pero también quiero citar otro texto de la Biblia. Para ello, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Dice la palabra del Eterno: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay transgresión, no hay pecado, no hay iniquidad, no hay maldad, no hay corrupción, no hay injusticia, no hay rebelión, no hay sedición, no hay desobediencia, sino que esto es fruto del Espíritu de Dios. Y la Biblia dice que la fe es un fruto del Espíritu Santo. Pero también para ello quiero que te vayas conmigo a la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 2, y vamos a leer textualmente y visualizamos el versículo 8 para leerlo y exponemos esta palabra.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Que es por medio de la fe tu salvación. Y esto no es de ti, no te pertenece, no nace, no se engendra en ti, sino que es don de Dios. No es por obras tu salvación y tu vida, sino que es obra y regalo de Dios, para que nadie se gloríe, ningún ser humano se gloríe en esta tierra, sino que para la gloria de Dios y para la honra de Dios, Él ha dado ese don que viene de Él al ser humano. ¿Cuál es? Se llama la fe de Cristo. Eso está dentro de ti y de mí. Si tú has creído en Cristo Jesús y le has entregado tu vida y vives para Él en obediencia y en honra a su nombre. Entonces, la Biblia nos muestra que la fe es un fruto del Espíritu Santo. La Biblia nos muestra que la fe es un don de Dios. La Biblia nos muestra que este tesoro, lo llama la Biblia, tesoro de Dios, que está dentro de nosotros como vaso de barro, está hablando de nuestro cuerpo mortal, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, quien se entregó por nosotros para salvarnos de la eterna condenación. La Biblia dice que andamos por fe y no por vista. La Biblia dice en Romanos que en el Evangelio de Cristo la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como dice las Sagradas Escrituras, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con este estudio de la palabra, con la palabra del todopoderoso Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 11 y leemos el versículo 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca y leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por fe conquistaron reinos. Amén. Y en el libro de Efesios, continuando con este estudio, en el capítulo 6 y en el versículo 16, dice la palabra de Dios: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice nuevamente, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios acá? Que la fe, mira cómo lo describe la Biblia. Mira cómo lo describe Dios en su palabra. La fe es un escudo, es un arma que Él te da para que puedas apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Cuáles son los dardos del fuego del maligno? Son los pensamientos malos, son los pensamientos de maldad, los pensamientos inicuos, los pensamientos lujuriosos, los pensamientos de guerra, los pensamientos de mal, los pensamientos de maldad, de corrupción, de injusticia, de inmoralidad, los pensamientos de suicidio, los pensamientos de aborto, los adulterios, las fornicaciones, las hechicerías, y todo ello son los fuegos, los dardos del fuego del maligno, que vienen a tu mente, porque ahí en tu mente es el campo de batalla. Pero Dios te da una salida y Dios te da una armadura, Dios te da algo poderoso con que defenderte, y se llama la fe. ¿Y qué es la fe? Es un escudo de parte de Dios, es un escudo, es un arma poderosa para que puedas apagar todos los dardos que el maligno ataca en tu mente. El diablo ataca a través de la mente, a través de los sueños, utilizando aún a tu propia familia.
Primera de Juan capítulo 5, versículo 1, dice la palabra del Eterno: todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amén. Y seguimos estudiando, seguimos leyendo. Más adelante dice, porque el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mira cómo lo llama, escucha cómo lo describe Dios en su propia palabra, en su constitución. La Biblia es la constitución perfecta de un Dios perfecto. ¿Cómo lo describe Dios en su palabra? Dice lo siguiente, en versículo 4, capítulo 5 del libro de Primera de Juan, Nuevo Testamento. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. El mundo representa el conflicto, el caos, la crisis, la problemática, la injusticia total, la corrupción total, la inmoralidad, la violencia, el aborto y todas las desgracias y todos los problemas psicosociales. Eso significa el mundo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que todo lo que es nacido de Dios, es decir, todo aquel que ha nacido de nuevo, está hablando de que Jesucristo te puede dar el nuevo nacimiento. Está hablando de la sepulsión, sepultar la antigua vida para resucitar a una nueva vida en Cristo. Necesitamos sepultar nuestra antigua vida, sepultar nuestro pasado, dar muerte a nuestra antigua vida, a nuestra vida desperdiciada, desenfrenada, a nuestra vida loca, una vida sin dirección, una vida desprotegida, una vida sin dirección, sin protección, sin bendición, una vida que va desenfrenadamente por el mundo, una vida en tinieblas. Pero aquel que sepulta esa vida y le dice a Cristo: Jesucristo, yo he oído de ti que tú eres la resurrección y la vida, y el que cree en ti, aunque esté muerto, ciertamente vivirá. Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque estés muertos en tus pecados y delitos y maldades, el Señor te va a resucitar. El Señor va a darte una nueva vida. Entonces, la Biblia lo llama vence al mundo. Una persona que ha nacido de nuevo vence al mundo. Es un vencedor. Característica número 1, es un vencedor. Y número 2, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, la palabra de Dios lo llama a la fe victoria. ¿Qué es la fe? Victoria. Si tú dices que eres una persona de fe y estás derrotado y vives derrotado, entonces no tienes fe. La fe es obediencia a Dios. La fe es acción. La fe, ¿qué cosa es? Es caminar en lo sobrenatural. Esa es la fe. Si una persona dice: yo tengo fe, yo soy una persona de fe, me considero firmemente una persona de fe, y si tú le ves que su vida es derrotada, que su vida está en vicios y pecados y delitos e injusticias, entonces no es una persona de fe. Dios puede depositar su fe en cualquier persona que entrega su vida, su ser a Él. Dios puede entregar esa arma poderosa. Dios puede entregar la victoria. La fe es victoria de Dios. La fe es victoria, repito, la fe es victoria de Dios. La fe es escudo de Dios contra las acechanzas, contra los ataques del diablo. Entonces, concluimos el concepto conforme a la palabra de Dios, que la fe no es creer. Yo creo en Dios, dice la gente, dice el mundo, el planeta Tierra, yo creo en Dios. Pero no es creer solamente, porque el diablo cree y tiembla y se espanta y huye y corre de la presencia de Dios y del poder del Espíritu Santo. No es creer. La Biblia dice que la fe es obedecer. La Biblia dice que la fe se mueve, obra por el amor. Quiere decir que si una vida está llena de amargura, de ira, de gritería, de maledicencia, de blasfemia, de pensamientos torcidos, la Biblia dice que no tiene fe esa persona,
Porque dice la Biblia que la fe obra por el amor. ¿Cómo vas a dar tu mano de amor, tu mano de ayuda, tu mano de solidaridad a alguien si tú no tienes amor? El amor de Dios residiendo dentro de ti. Entonces quiere decir que la fe, ¿qué es la fe? La fe obra por el amor. La fe obra por el amor de Dios. Si una persona no tiene el amor de Dios residiendo en la morada de su corazón, no puede ayudar a un mendigo, no puede ayudar a un borracho, no puede ayudar a nadie, a una persona que está padeciendo necesidad, a una persona que está llorando en su situación, maldiciendo su suerte y maldiciendo su vida, no lo puede ayudar. Pero una persona de fe se acerca y sí lo puede ayudar y le dice: amigo, amiga, vengo a traerte una palabra poderosa y vengo a orar por ti, vengo a decirte que Jesucristo te puede sacar del muladar, que Jesucristo te puede sacar de esa situación en donde tú estás atrapado. Jesucristo es cambio, Jesucristo es poder, Jesucristo es escudo para todos aquellos que están desprotegidos en este mundo. Jesucristo es el Padre de los desamparados. Jesucristo es realmente el dueño de aquellos que han entregado su corazón en obediencia a Él. Estimados hermanos y amigos, que Dios te bendiga. Espero que la poderosa palabra de Dios haya llegado no solo a ti, sino también a toda tu familia. Es el deseo de Dios que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. El deseo de Dios es que nadie perezca. Eso no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es protegerte. El deseo de Dios realmente es sacarte de la situación en donde tú te encuentras. Él quiere levantarte. Él quiere realmente sacarte de aquel dolor, de aquel lecho del dolor, de aquella medianoche de sufrimiento. El Señor Jesús es tu ayudador. Pero tienes que hacer algo. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. La Biblia dice: arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, para que vengan de la presencia de Dios, es decir, la gloria de Dios. Tiempo de refrigerio, tiempo de paz, tiempo de restauración, tiempo de sanidad, tiempo de liberación, tiempo de paz, tiempos de armonía, tiempos de amor. Que el Señor Jesús te bendiga. Recuerda que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Jesucristo es el Salvador. Que si creyeres con todo tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y la Escritura, la Santa Escritura dice que aquel que pone su confianza en Jesucristo nunca resbalará jamás, nunca será defraudado, nunca será avergonzado. Que Dios te bendiga.